Que la gracia y la paz estén con todos ustedes, queridos hermanos. ¿Qué significa el templo para nosotros? ¿Qué significó el templo para nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuánto cuesta salvarse? ¿Cuánto nos pide Dios por salvarnos? Primeramente, debe saber usted que el templo es el centro de un pueblo. Aquí en México y en cualquier parte del mundo, usted quite los templos de un pueblo, de una comunidad, de un rancho, de una ciudad, ¿y qué queda? Puras casas. El templo es el centro de referencia, el templo es lo más importante, lo más sagrado, lo más bonito que tiene una ciudad, un pueblo. Pero, ¿para qué es el templo? Recordemos cómo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo nos cuenta el Evangelio que un día hizo él un látigo para correr del templo, tumbar mesas, abrir jaulas donde se vendían animales, palomas, pichones, etcétera. Porque Jesús nos va a decir, ¿por qué se indigna Jesús o se enoja Jesús? Porque están utilizando el templo para lo que no es. Él fue presentado a los 12 años, a él lo llevaron de niño y él sentía ese amor, esa devoción a Dios. Él sentía, como muchos judíos sentían, yo voy al templo a estar con el Señor, a comunicarme con Dios. Pero aquí Jesús nos va a enseñar cosas muy importantes. Uno, que el templo verdadero de Dios es tu corazón, no una construcción grandísima, finísima. Nosotros, porque en toda la Iglesia Católica a veces se construyen templos tan bonitos, tan lujosos. Bueno, es un signo de todo el amor que la persona quiere dar a Dios. Y qué bueno, qué bonito y qué excelente sería que todos los templos fueran bonitos, dignos, limpios. Pero nunca olvidemos que lo más importante es que tu corazón es un templo, el templo verdadero de Dios. En tiempos de Jesús, ahí en el templo, ahí había discusiones religiosas de todo tipo, había escuelas judías ahí alrededor del templo, ahí se enseñaba y de todo, incluso había juicios, ahí se hacían los juicios, las causas penales. Toda la actividad religiosa, administrativa y comercial se realizaba en torno al templo. Entonces, imagínense Jerusalén en tiempos de Jesús, 50,000 habitantes, todo giraba en torno al templo, pero el problema es qué había en el templo. Allí en el templo se vendía de todo, comida, bebidas, se vendían palomas, se vendían bueyes, se vendían borregos, se vendían cabritos, de todo se vendía. ¿Por qué? Porque era el lugar de los sacrificios. Pero no piense usted que había uno o dos sacrificios, había cientos y hasta miles de sacrificios al día. En el templo había, y esta era otra de las cosas también que Jesús va a molestarse. Jesús no va contra los que venden, contra los vendedores, porque si usted se pone a pensar, era gente humilde, gente sencilla, que de ahí vivía. Entonces, contra lo que va Jesús es precisamente contra los que quieren vender la salvación. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada. Dios nunca te va a pedir nada para salvarte. Jesús va contra los que quieren vender la salvación. Más de 7,000 sacerdotes había allí en el templo y ellos recibían parte de los sacrificios, parte de la vendimia de los animales para los sacrificios. ¿Y por qué la gente iba a ofrecer sacrificios? Porque se sentía pecadora, se sentía mala, había hecho cosas malas, entonces era muy fácil ir a comprarte 2 palomitas, 2 pichones, cómprate un toro, cómprate un buey, cómprate un borrego, ofréceselo a Dios y con eso ya saldaste tu cuenta, estás limpio. Por eso la gente, en lugar de portarse bien, pues iba y compraba un animal y se lo ofrecía a Dios y al sacerdote le tocaba su parte y todos felices y contentos. Viene Jesús y dice, así no son las cosas. Dios no te cobra nada por salvarte. Ahora, en la estructura del templo hubo 3 templos. El primero que construyó el rey Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor. Después el segundo templo que construyeron los judíos después del exilio de Babilonia, que también fue un templo muy modesto, pero el templo imponente real que se llevó 46 años de construcción fue el templo que construyó el rey Herodes el Grande y que en el año 70 también fue destruido por predicción de Jesús.
En estos templos había lujos, había perlas preciosas, había maderas finas, un templo grandísimo. Dicen los que saben que cabían aproximadamente 22 canchas de fútbol en ese espacio. Imagínense ustedes un templo grandísimo. Y el templo, entre más te ibas acercando al centro del templo, a lo más importante del templo, la gente no podía entrar. De hecho, al templo no podían entrar ni pobres, ni pecadores, ni nada de esa gente, porque ellos estaban condenados, así los consideraban. Por lo tanto, a las partes importantes del templo solamente entraba la gente rica, la gente poderosa. Incluso había lo más sagrado del templo, en el mero centro del templo había lo que se llamaba el Santo de los Santos. Ahí solamente podían entrar los sacerdotes. Ellos que se creían santos y perfectos, que no lo eran, que Jesús les va a reclamar y los va a criticar duramente. ¿Por qué le prohíben la entrada a los pobres si Dios es para todos? Dios no es exclusivo de nadie. Y es lo que Jesús por eso va a hacer un látigo y va a decir, esto es una casa de encuentro con Dios. Dios ama a todos, no se le puede prohibir la entrada a nadie, y no porque hayas comprado un animal más grande tienes derecho a estar en el templo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? Nada. La salvación cuesta si te portas bien, si vives los mandamientos, si obedeces a Dios, nada más. A Dios no se le manipula, a Dios no se le compra, ni se le sacan favores con ofrendas, sacrificios, rituales recios. Dios es Dios y Dios no se vende tan barato, ni el amor tiene tantas condiciones. Te doy y entonces tú qué me vas a dar a cambio. Eso no es el amor, eso no es el amor. Realmente nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que le ofrecemos a Dios, ¿quién te lo dio? Dios mismo. Por eso mucho cuidado con eso de andar haciendo mandas. Señor, voy a visitar un santuario, voy a hacer una manda para que me concedas un favor. Estás loco, tú no entiendes la religión. Esas son cosas malas, eso no es bueno. Dios no te pide nada a cambio para amarte, ni para curarte a tus hijos, ni para curarte a ti, ni para darte todo aquello que tú estás necesitando. Repito, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo. Yo puedo llevarle a Dios una vela, una ofrenda, un sacrificio, dinero, lo que yo quiera, hacer una peregrinación. Todo eso te lo da Dios. Es de Dios, es suyo. ¿Cómo le vas a dar algo a Dios que Él mismo te dio a ti? Aunque sí puedo expresarle mi cariño y mi confianza a Dios, como poniendo a su disposición algunas cosas que Él me ha dado a los hermanos, a los pobres, a los necesitados. Ahí sí, pon a disposición de los demás lo que Dios te ha dado, y entonces sí, estarás haciendo algo bueno en tu vida. Por eso nosotros no pongamos pretextos ni busquemos, ¿verdad?, motivos. A Dios no se le compra absolutamente con nada. En el templo cabemos todos. En el corazón de Dios cabemos todos y Él no nos pide absolutamente nada para salvarnos. La salvación es gratuita, es gratis. El Señor nos quiere a todos y especialmente a los que andan peor, a los que andan más mal, a los más pecadores. Dios siempre los acoge con amor. Por eso la gente pobre e incluso la más pecadora no tenían con qué comprar un toro, un buey, un cordero, unos pájaros, y por eso pues no podían entrar al templo. Jesús dice, se molesta y dice, no, aquí entran todos. Mi Padre los quiere a todos y aquí el templo no es un lugar de compraventa, no es un mercado. Aquí no se viene a comprar y a vender nada. Aquí, al contrario, se viene a recibir el perdón y el amor de Dios. Incluso Jesús nos va a decir cómo todos nosotros somos templos de Dios. Unos más pecadores que otros, unos más buenos que otros, pero todos somos templos de Dios. Y el templo de Dios es el que debemos respetar con mayor amor. Que Dios los bendiga.